Bueno, la idea es que hoy continuemos con el tema que veníamos trabajando, que es el tema del movimiento del personaje. Y pues ahora voy a implementar dos formas diferentes de control del movimiento del personaje. Y ya pues cuando sea el momento cada uno elegirá como la mejor estrategia que considere para el movimiento. Voy a empezar acá por implementar una completamente basada en código, que sería algo como esto. Pues va a ser algo parecido a lo que hacíamos en 2D. Queremos mover un personaje y para poder mover ese personaje pues tendremos que tener en cuenta la posición que tenía antes, la nueva posición, perdón, el desplazamiento que tuvo, y con eso calculamos la nueva posición. Sería algo como esto. Yo tengo una posición actual que conozco, yo sé cuánto me desplacé y con base en eso calculo una posición nueva, que básicamente pues la posición nueva es la suma de la posición actual más el desplazamiento. El desplazamiento es un vector 3 porque pues yo podría desplazarme para la derecha, para arriba o inclusive una diagonal, y por eso debo considerar todos los ejes en los que me puedo desplazar. Esto pues implica utilizar un vector 3 para el movimiento. Ahora acá lo que voy a hacer con el código, pues creo un código que se llama movimiento base, que tiene serializado un atributo que se llama magnitud, muy parecido a lo que hicimos cuando trabajamos el proyecto 2D. Que necesitamos algo muy parecido, crear una dirección, vector 3 dirección. Voy a llamar a esta dirección X y va a ser un vector en X, es decir, tiene 1 en Y, 0 en J y 0 en K. Voy a tener una variable sentido en X que va a ser 1, es decir, va a ir a la derecha. Voy a crear un vector de velocidad en X que va a ser la dirección multiplicada por la magnitud y multiplicada por el sentido. Ahora le digo aquí, creo un vector, este vector que hablo yo aquí de desplazamiento. El desplazamiento, que es lo mismo que la distancia, lo puedo despejar de esta ecuación, velocidad distancia sobre tiempo, sea que desde acá, si yo quiero despejar la distancia, conociendo la velocidad, pues paso el tiempo a multiplicar y me queda que el desplazamiento es velocidad por tiempo. Lo que se vería así. Entonces de desplazamiento es igual a velocidad multiplicada por el tiempo time. Y ahora sí, a la posición actual la incremento con base en ese desplazamiento. Este script que acabo de probar acá, pues de implementar, si le doy play, pues puedo ver acá cómo se va desplazando el personaje hacia la derecha. Y si le cambio el sentido a -1, pues se va a ir para la izquierda. Ahora vamos a hacer algunos cambios, es que vamos a suponer que él no solo se mueve así, pues porque esto es un juego 3D, sino que también puede moverse en Z. Vamos a cambiarlo entonces acá, incrementando otras variables iguales, pero para el eje Z. Entonces la dirección en Z, que es 001, el sentido en Z, supongamos que se va a mover para la derecha y para arriba, pues para el frente. Y bueno, velocidad en Z es igual a la dirección en Z, pues sentido en Z. ¿Qué va a cambiar acá? Que el vector del desplazamiento lo calculo como la suma de la velocidad en X más la velocidad en Z. Cuando hago esto, pues ya se va a mover en dos de los ejes, porque tiene comportamiento en X y en Z. Y ahora el cambio que viene es que el sentido no es un número fijo, sino que lo controla el usuario, porque él es quien dice si va para atrás o adelante o para izquierda o derecha. En este gear axis horizontal, y este es sentido Z, va a ser gear axis vertical. Cuando le doy play, aquí voy a utilizar un control. Aquí lo puedo mover en diagonal, por ejemplo, o derecho completamente, o solamente a la derecha, o solamente a la izquierda, o solamente arriba, o solamente abajo. Y algo que ya habíamos mencionado en 2D, pues que vuelve y juega, es que si yo muevo el joystick un poquito, pues se mueve más despacio, y si muevo el joystick a fondo, pues se moverá más rápido. Esto sería
El desplazamiento, este tipo de desplazamiento pues ya dependerá de la naturaleza del juego, pues como un personaje que se mueva más como en este sentido, no es tan común, pero tampoco es que no existan juegos, depende del juego, como les digo. Un ejemplo es este juego de, ¿cómo es que se llama? Deadlocks, creo que era. Dead Score. Que en este juego, aprovechando pues que son personajes que son como unos cubitos, pues de hecho el control es muy parecido a este que les estoy... Ok, copié lo que no era. Es muy parecido a este que les estoy diciendo. Dead Score. Creo que el cambio que le hacen es que el personaje rota en la dirección del movimiento, pero no recuerdo ni siquiera si rota o no, hasta ahorita no la juego. Ahora supongamos que queremos un tipo de movimiento diferente. Supongamos que ahora queremos un jugador que pueda rotar para los lados y caminar hacia el frente de donde estén mirando. Ese sería un control diferente. Para ese control diferente, pues voy a cambiar este código que tengo acá de esta forma. La dirección en X pues ya no va a ser igual, porque yo ya no necesito moverme hacia los lados, lo que necesito rotar. Entonces voy a cambiarle el nombre a esto por dirección de rotación. Este de acá va a ser sentido de rotación. Y este de acá va a ser velocidad de rotación. Ya no le voy a trabajar con magnitud, sino con magnitud de rotación. ¿Por qué las tengo diferentes? Porque son unidades diferentes. La magnitud que yo utilicé ahorita para mover al personaje estaba en metros sobre segundo. Es decir, que este 5 significa que el personaje va a avanzar 5 metros en un solo segundo. Si han pasado segundos, pues él pudo potencialmente haber caminado 10 metros. Pero ese número, si lo pusiéramos acá también un 5, en la rotación sería muy poquito, porque estamos hablando de grados sobre segundo. Si ponemos 5, quiere decir que en un segundo solo fue capaz de rotar 5 grados. Eso es muy poquito, pues de hecho si uno piensa, no es capaz de dar una vuelta entera en un segundo. Pues podemos pensar que la rotación podría estar más como por los lados de los 90, 180 o inclusive más, que significaría aquí que él es capaz de dar media vuelta, 180 grados, en un segundo. Esto nuevamente está en grados sobre segundo, esto está en metros sobre segundo. Y esta es la que estoy utilizando acá. Ahora vamos a ver que esta dirección tiene que cambiar, porque esta dirección va a estar asociada al vector 3, el IJK, que acompaña a los ángulos de Euler. ¿Y cómo funcionan los ángulos de Euler? Funcionan así. Cuando yo roto un personaje con los ángulos de Euler, el gizmo que nos acompaña acá, esta flechita roja, se va a comportar como una bisagra que va a permitir la rotación. Así que cuando yo lo muevo en X, él va a rotar como si esto fuera la bisagra y él fuera una puerta. Cuando la bisagra de la puerta está aquí, pues cómo va a rotar la puerta como lo está haciendo el personaje en este momento, pues no tendría otra forma diferente de rotar. Cuando lo hago en Y, pasa el mismo proceso, entonces el Y es como si le pusiéramos una varilla aquí en la mitad del personaje, y cuando lo rotamos en esa varilla, esto es lo que pasaría. Y en Z sería para los lados de esta forma, que estamos viendo acá, porque ese es el pivote que está tomando como referencia para la rotación. Ya con eso en consideración, volvemos acá y sabemos que como lo queremos rotar no es en X, porque rotaría de esta forma, y no es lo que queremos, sino que queremos que rote de esta forma. Es decir, que la que nos interesa está en Y. Sería 0 en Y, 1 en J y 0 en K. Ahora ya esta velocidad de rotación no la necesito acá, sino que necesito hacer su equivalente, pero en la rotación, voy a poner el código acá, voy a llamar a este desplazamiento, lo voy a cambiar por rotación, va a ser la velocidad de rotación multiplicada por el tiempo, sigue siendo lo mismo, pues unidades de velocidad al multiplicarlas por tiempo, ya me quedan en las unidades de desplazamiento, que en este caso son grados, grados sobre segundo multiplicado por segundo, me queda solo en grados.
y esa rotación se la paso, pero no a la posición, porque la posición lo que nos dice es dónde está ubicado el personaje, sino a los ángulos de Euler, que es el que nos da la indicación de la rotación del personaje. Ya estando acá, puedo darle play al personaje y vemos que el personaje está rotando a medida que yo lo mueva. Aplica el mismo principio: si yo muevo el joystick suave, rota más suave; si muevo el joystick fuerte, rota más fuerte. Y puedo caminar con el personaje. ¿Cuál es el problema en este momento? Que estoy caminando, pero no en la dirección en la que estoy mirando. Es lo que quisiéramos corregir en este momento. Así que, se me quedó volando, sí. Entonces, así que lo que quiero es que el movimiento del personaje no sea con base en el eje Z del mundo. Miremos que este es el eje Z del mundo. El gizmo que me ponen acá en la esquina superior derecha de la escena de Unity es el eje Z del mundo, que va para allá. Pero el eje Z del personaje pues puede ir para otro sentido. De hecho, digamos ahí el eje Z del personaje va a ir hacia allá. Como el eje X del mundo pues corresponde en este caso particular con el eje Z del personaje. Esto es lo que se conoce como el eje local y esto se conoce como el eje global. En este momento lo estamos desplazando con base en el eje global, que esto está, creo que había el visual que no era aquí, que es este de acá: 0 en X, 0 en Y, 1 en Z, pero del mundo. ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? Podemos modificar aquí diciéndole que ya no es el eje Z del mundo, sino el forward del personaje. Y este es el eje Z local. Ahora sí, ya podemos rotar y movernos en la dirección que estemos mirando. Y ya ahí me funcionaría el control del personaje. Ya faltaría pues conectarlo con la máquina de estados, igual que lo hacían en 2D, para que cuando esté quieto llame al idle y cuando esté en movimiento llame al de caminar, por ejemplo. ¿Qué preguntas hay hasta acá? Pues ya voy a cambiar un poco el tema, entonces antes de cambiar de tema, ¿qué duda tienen con respecto al código o los códigos que hemos hecho para desplazar el personaje? Bueno, acá aplica lo mismo que vimos en 2D, y es que yo lo hice aquí por posición. También podemos haberlo hecho por getBody, ya dependerá como el tipo de comportamiento, o como el de la clase pasada que lo hacíamos con el Character Controller de Unity, que ya tiene pues, su propio Character Controller. Estas tres opciones que acabo de mencionar son opciones basadas en código. Ahora vamos a ver otras opciones que son controlar el movimiento, pero basado en animaciones. Para las animaciones, pues antes de explicar cómo sería controlado en animaciones, voy a enseñar pues cómo se importan las animaciones. Acá, no sé si notan en mi layout, esta es la escena, tengo pues un espacio grande de escena para trabajar y una pantallita aquí de la ventana como se vería. Esta ventana que yo acomodo acá es del tamaño de mi celular, pues como puesto sobre la pantalla, de modo que yo todo el tiempo estoy viendo si lo que estoy haciendo en el celular si se va a alcanzar a ver o si se va a ver muy pequeño o más o menos cómo se va a ver. Me ha parecido útil pues manejar este layout. Y también es bueno que se acostumbren a utilizar cuando estén haciendo mobile, a utilizar la herramienta de Unity del Simulator, que le permite a uno ver, por ejemplo, cómo se vería en un iPad, cómo se vería en un HTC, cómo se vería en un Motorola, porque se da uno cuenta qué problemas puede tener en diferentes celulares con la interfaz, por ejemplo, que se mueva para un lado, para el otro, o que el escalado acá que se vea feo. Y como uno no tiene tantos celulares para probar, pues utilizar el Device Simulator de Unity es muy útil para que lo tengan presente al momento de hacer desarrollos. Este no era. Es 9.16. Ahora sí. Listo. Continuando por acá, voy a traerme las animaciones, me las voy a traer de Mixamo. Este es el juego que les decía ahorita, el de The Square. Y ahora sí, Mixamo. Mixamo ya lo he mencionado muchas veces en muchos cursos. Por si acaso, pues les recuerdo, Mixamo es un sitio donde se
se compraban animaciones que son sacadas de un mockup y ya tienen una limpieza base. El estudio originalmente pues armaba uno su paquete de animaciones, iba a la tienda y lo compraba. Cada animación podía estar por los lados de 2, 6 dólares dependiendo del tipo de animación. Sin embargo, desde hace varios años Adobe compró a Mixamo, pues lo adquirió y liberó todas las animaciones gratis con fines comerciales o no comerciales, es decir que las animaciones que saquen de acá las pueden utilizar, inclusive vender el juego y no tiene ningún inconveniente legal, siempre y cuando el cliente final no tenga acceso al proyecto. Es decir, el cliente final pues deberá tener un ejecutable, una APK o algo pues en lo que él interactúa, pero sin tener como el proyecto de Unity, porque si el cliente final adquiere el proyecto de Unity ya no es legal el tipo de licencia de Mixamo. Es más o menos como la lógica detrás de esto. Cuando vamos a utilizar animaciones de Mixamo, varios me han reportado algunos inconvenientes, sobre todo cuando utilizan algunos personajes que tienen ciertas particularidades. Por ejemplo, este personaje pues no tiene la mano completa, hay otros que no tienen el pie completo, a este literalmente le falta una mano y un brazo. Así que mi recomendación es, indiferente del personaje que van a utilizar, vamos a seguir unos pasos que nos van a ayudar a que la animación que descarguemos nos funcione con, abro comillas, cualquier personaje. Lo primero es seleccionar un personaje que sea muy básico. Yo normalmente utilizo el Xbot o el Ybot, dependiendo de si las animaciones son para hombre o para mujer. Es este personaje de acá. Ese es el que voy a utilizar. Este personaje lo vamos a utilizar pero para configurar todas las animaciones. No es que este es el que voy a utilizar en el juego. La ventaja de esto es que lo puedo hacer inclusive sin saber cuál va a ser mi personaje de juego desde que sea humanoide. Y sigamos estos pasos, nos va a funcionar bien o lo más probable es que nos funcione bien. Lo vamos a descargar pero sin ninguna animación, porque necesitamos que esté en pose T. ¿Por qué? Porque el sistema de animaciones, perdón, de rig de Unity funciona bien en la configuración si el personaje tiene una pose T. Si no está en pose T, no funciona bien. Entonces vamos a darle descargar, pose T, y le damos FX para Unity, lo descargamos en la carpeta del proyecto. Y acá ya lo guardé, lo llamé avatar base porque es el que voy a utilizar para configurar todo. Vengo aquí después de descargarlo y tener una carpeta del proyecto, vengo a la pestaña rig, voy a darle humanoide, configurar, y vamos a ver que efectivamente el humanoide está bien detectado. Si está en verde significa que está bien, si hay algún hueso en rojo significa que está mal asignado. Con algunos personajes de Mixamo pasa que se pierde la referencia de una de las falanges del dedo. Lo que se hace es que cuando se pierde acá, digamos hasta fue el que se me perdió. Entonces ustedes lo buscan acá desde el esqueleto y se lo arrastran hasta acá para recuperar esa referencia. Normalmente es tan sencillo como eso. Si tienen varios problemas, normalmente pues les pasaría porque no utilizaron ese personaje, pero supongamos que utilizaron otro. Muchas veces se puede resolver forzando la pose T y utilizando el automap. Eso lo resuelve muchas veces. Sin embargo, para que evitemos todos esos problemas, les sugiero que utilicen este como base para las animaciones. Luego de ver que está bien configurado, voy a darle Done. Y ya él me creó acá algo que se llama el avatar. Ese es el avatar que vamos a utilizar para las animaciones. Luego acá voy a empezar a descargar las animaciones que necesito. Voy a venir a animaciones y voy a descargar una animación de Idol. Y hay muchas animaciones en Mixamo, eso es una ventaja de ese sitio web. Hay otras páginas que venden animaciones, inclusive algunas con acceso directo al After Store, para que lo tengan en cuenta. Si de pronto lo encuentran en Mixamo y quieren una animación un poquito más detallada, pueden utilizar esta librería. Yo lo utilicé en algunos de los proyectos. Falta encontrarla, no sé si cuánto la habré adquirido. Este, Motion Library, es un paquete de la tienda y cuando uno lo instala le aparece pues una ventana nueva que es de animaciones que lo lleva a la tienda de ellos y hay otro montón de animaciones, pues hay muchas animaciones.
y ya están, inclusive pues tienen una limpieza muy pulida, funcionan digamos muy bien prácticamente sin hacer nada. La desventaja es que la mayoría son de pago, esa es la desventaja, pero es una librería pues más extensa que la de Mixamo y viene integrada con Unity directamente, y eso es una ventaja pues grande para uno como desarrollador. Ahora retomando acá, estaba en Mixamo, buscamos la animación de idle que yo quiera. Voy a hacer esta, que esta está muy movida, pero bueno, digamos esta. Y le voy a dar descargar. Muy importante, FX para Unity, y acá cuando me pregunta Weird Skin, es si va a descargar otra vez el modelo, no me interesa porque ya tengo el modelo, entonces le doy Weird Skin. Yo las descargo normalmente a 30 FPS, si quieren hacer algo pues muy HD, llamémoslo muy AA, AAA, puede ser que trabajen con 60 frames por segundo. Esto va a depender de varios elementos, la distancia a la que va a estar la cámara, realmente se van a alcanzar a apreciar las animaciones, eh, el tipo de cámara pues también va a ayudar o no que las animaciones realmente valga la pena tenerlas en esto, en qué plataforma vamos a lanzarlo como para garantizar que va a correr a 60 frames por segundo. Bueno, por ahora 30 frames por segundo, descargar sin skin para que no me descargue el modelo nuevamente, y lo guardo en una carpeta del proyecto. Acá ya lo tengo en una carpeta señalada del proyecto, y ahora voy a descargar una que sea de caminar. Aquí, antes de confundirme, voy a borrar las que había descargado por la mañana para replicar el proceso. Caminar, hay varias de caminar, hay muchos estilos pues de hecho en la misma librería. Este es caminar con una bolsa en la mano, pues aquí se nota que quería como la bolsa en la mano. Este es caminar como de forma sigilosa. Este es caminar con un, no se llama bastón, pero es parecido, el que es como de dos. Y bueno, este de acá, creo que es nuestro masculino, pongamos, este sí es exagerado ya. Este. Hay algo importante y es, nosotros estamos, pues lo que voy a explicar en este momento es control de movimiento basado en animaciones. Si miran la animación que vamos a descargar en este momento, efectivamente tiene movimiento, se nota aquí que se está moviendo. Si yo quisiera hacer algo basado en scripts y no en movimiento, ¿qué opción tengo? Una forma, pues entre otras, es ponerle el in place. Cuando le pongo el in place, ya la animación no tiene quemada la información del desplazamiento. La animación solo tiene la información de cómo los huesos se mueven, y se vería de esta forma, como si estuviera caminando en una banda. Yo lo voy a mover por animación, entonces lo dejo de esta forma, descargar. Aquí lo mismo sin skin, descargar. Y luego de esta voy a buscar una de correr. Y esta parece funcionar bien. Inclusive podemos aumentar la velocidad. Ya está, lo mismo, podemos ponerle in place, o sin el in place. Y ya aquí lo voy a descargar. Bueno, antes de descargarlo, miren que me permite seleccionar algunos otros parámetros. Voy a poner aquí más lenta para que notemos los otros parámetros. Por ejemplo, separar los brazos más. Esta es una de las opciones que nos permite. Y también el estilo. Pues que este es un parámetro. Aquí el estilo está súper exagerado. Aquí el estilo en cero estaría muy poco exagerado. Ah, bueno, no, al parecer son dos estilos diferentes. Eso depende pues, de cada persona que lo haya subido. Normalmente cero es que el mismo estilo, pero uno es exagerado. Aquí parece que el neutral es ponerlo en 50. Pues aquí ya está. Y bueno, nuevamente pues podemos definir el valor de los brazos. Lo dejaré por ahí en 60. Dependiendo de si saben que van a trabajar con personajes que son como un poquito más anchos, pues pueden aprovechar que lo ajustan acá. Sin embargo, pues desde Unity también se puede acomodar. Y aquí le doy descargar, sin skin, descargar, y busquemos un último que sea de ataque.
busco Sword. Sword de hecho tiene paquetes enteros, es un paquete con 51 animaciones de espada y escudo, pero se me moría mucho descargando, así que voy a descargar solo un ataque básico. Busquemos aquí algún ataque. Podría ser este, por ejemplo. Y lo mismo, voy a darle descargar. Entonces acá, descargar FBX para Unity, sí, sin skin, listo. Teniendo ya todas las animaciones descargadas, lo que vamos a hacer es configurarlas. Cuando vamos a configurarlas, pues debemos ponerlas como humanoide para que sean reutilizables entre cualquier otro humanoide. Ese es el concepto por el cual podemos utilizar este personaje para la descarga, pero luego utilizar el nuestro durante el juego. Sin embargo, al momento de nosotros configurar una animación como humanoide, pues dependemos de que Unity detecte que efectivamente es un humanoide. El problema con algunas animaciones, digamos esta animación de acá, es que cuando él la mira, él dice, esto sí es un humanoide, esto se ve muy raro, no sabe si es un humano o no, porque el sistema de él está hecho para detectar humanoides cuando están en pose T, y si miramos, pues él acá en ningún momento tiene una pose T que le permita fácilmente calibrar esos huesos y decir que es un humano. Pero por eso mismo fue que hicimos el primer paso de descargar el otro personaje. Miremoslo acá. Ya tengo las animaciones, que ocupan poquito espacio porque no tienen el modelo. Al darle no skin, voy a darle humanoide. Si le digo crear desde este modelo podría tener errores, así que no le digo eso. Ya sabemos que los errores son porque no están en pose T, sino que le digo configurar de otro avatar. Y arrastro el avatar que me construyó ahorita, que ya estamos seguros que funciona bien, porque lo verificamos en la configuración y estaba todo, pues todo check, todo en verde. Le damos a aplicar y ya no tenemos ningún problema, ya son humanoides y no salió ningún error. Ahora podemos visualizar aquí la animación. Aquí está el idol, aquí está corriendo. Aquí está el del ataque y aquí está el de caminar. E inclusive podemos verlo con nuestro propio personaje, lo ponemos acá. Y aquí está el de caminar. Aquí está el de correr. Ahí lo tengo al 50% de velocidad, si lo quieren ver más rápido pues uno lo mueve acá. Por eso solo es visualización, no es que le esté cambiando la velocidad de la animación. Aquí está el idol. Y por último aquí está el ataque de la espada. Ya vemos que nos funciona bien, no lo configuramos con este personaje sino con otro personaje que habíamos descargado y aún así nos funciona bien, pero es por este mismo principio de que son humanoides y entre humanoides es posible reutilizar la animación. ¿Alguna duda hasta ahí? No hay duda, súper bien, vamos a avanzar y el paso que sigue es crear un animator. Bueno, no, de hecho antes voy a explicar cómo funciona un poco esto. ¿Qué es un personaje? Un personaje es un objeto vacío que está compuesto por una malla, que es lo que se conoce pues como un skin mesh render. Cuando hemos trabajado con otros objetos, por ejemplo una esfera, el componente no se llama skin mesh render, sino mesh render. ¿Cuál es la diferencia entre un tipo de render y el otro? Que el skin mesh render lo vamos a utilizar para los personajes porque nos permite asociarle unos huesos. Y esos huesos que tenemos acá, de hecho, nos van a permitir deformar la malla. Miremos que si yo, por ejemplo, tomo acá el brazo izquierdo, acá, y muevo el hueso, lo que voy a mover acá es el hueso, pero igual cuando muevo el hueso, la malla se mueve conmigo. ¿Por qué ocurre eso? Porque la malla está asociada a ese hueso que yo estoy moviendo en este momento. ¿Quién nos dice que la malla tiene que estar asociada a ese hueso? Este de acá, este parámetro root bone, es desde a quién va a estar pegada. Es este caso, el root bone está pegada respecto como al desplazamiento que tenga, si los huesos se mueven, él lo va a mover. Y la influencia que cada hueso va a tener sobre la malla es algo que está permitido por este componente, con el otro componente, con el mesh render no ocurriría y que previamente pues fue definido en Blender o cual sea el motor en el que se haya hecho, que es lo que se conoce como el skinning. Como tenemos, digamos, ahora entendimiento de que un personaje es una combinación de un skin mesh render con un hueso, donde ese hueso está serializado, pues lo podemos arrastrar acá. Tenemos la ventaja de que sabemos que podemos cambiar en cualquier momento el personaje, por ejemplo, puedo apagar este y ponerle este y nos va a seguir funcionando tal cual, porque ahora tengo otra malla, pero que está pegada al mismo root
y como resultado nos va a funcionar exactamente igual que nos hubiera funcionado el otro. Ahora, aprovechando que el root está pegado perdón, que la malla está pegada al root, si nosotros quisiéramos cambiar las escalas del personaje de forma no necesariamente proporcional, podemos hacerlo con el root. Miremos acá, voy a tomar el personaje y le voy a decir que sea más alto. Acá voy a crear como referencia una cápsula. La cápsula mide aproximadamente 2 metros. O sea, el personaje es alto, lo que tiene son proporciones raras. Les voy a cambiarle aquí las proporciones. Pues como es un estilo, digamos, chibi, pues tiene unas proporciones que la cabeza es muy grande respecto al cuerpo. Supongamos que quisiéramos este modelo, pero más realista. Una opción que tenemos entonces es empezar a ajustar las proporciones. Por ejemplo, yo podría decirle que el torso sea más pequeño, porque pues normalmente el torso es más pequeño que las piernas. Puedo ponerle también que sea un poco más delgado todo el personaje. Puedo ponerle que hagamos 0.75, algo como esto. Y ahora la cabeza, pues que está aquí en cabeza, podemos cambiarle el tamaño para que sea un tamaño de cabeza un poco más normal. No, creo que me queda muy poco cabeza. Y ya acá tenemos una modificación del personaje a través de la modificación de los huesos. Lo interesante de esto es que nos va a seguir funcionando con cualquiera. Ya no quiero el policía, sino que quiero la persona que vende hot dogs. Sigue igual. Hobo llaman acá, sigue funcionando bien. Cualquiera de ellos ya se ajustó a las nuevas escalas que nosotros pusimos. Y esto es posible nuevamente gracias a que las mallas están pegadas de los huesos. Lo que hice aquí fue modificar las escalas de los huesos. Y ahí estaría mi personaje completo. Si uno quisiera, pues inclusive podría exagerar alguna parte. Yo quiero que la mano sea más grande. Sí, también se puede echarlo algo más grande y ya la mano se ve más grande. Cualquiera de estas opciones es posible de modificar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Gio, Dígame. ¿se pueden cambiar la influencia de los pesos pues desde Unity, del rig? Si se puede, no sé cómo. No sabría la verdad. Yo pensaría que no, porque es una información que ya está quemada en el mismo modelo cuando uno la exporta. Entonces pensaría que no, pero no sabría si hay alguna herramienta interna o de un tercero que permita modificar eso en Unity. Dale, y para acceder desde código a los huesos, ¿cómo sería la referencia? Ah, son transform, usted lo puede serializar, es un transform cualquiera y yo se lo arrastro. Ok. Dale, Gio, muchas gracias. Vale. Ahora acá ya tengo mi personaje, lo que voy a hacer ahora es una máquina de estados, que sería algo como esto. Él va a ir desde el idle, puede pasar a caminar, desde caminar puede pasar a correr. Y tengo dos parámetros que definí, velocidad y ataque. Para el pasar de idle a caminar, tiene que ser que la velocidad sea mayor a 0.01. Desde caminar a correr, tiene que ser que la velocidad sea mayor a 0.25. Y los casos opuestos, cuando sea menor, pues va a caminar, y cuando sea menor va a estar en el idle, y cuando esté en trigger el ataque, pues va a estar el ataque. Acá arrastro la animación, esta era la de idle que descargué ahorita, caminar desde el correr, ya está. La ventaja de trabajar con este sistema de Unity que está basado en huesos es que las transiciones entre las animaciones de hecho van a ser a través de una interpolación. Es decir, él va a mirar en esta animación de idle dónde están los huesos, luego va a mirar en la animación de caminar dónde están los huesos y va a autocompletar la información. Miren que acá él empieza a mezclar las dos. Hubo un momento en donde está haciendo tanto el idle como caminar y luego empieza a caminar normal, lo que nos permite unas transiciones más suaves para nuestro desarrollo. Ahora miramos lo mismo en la animación de caminar y correr. Y acá está bien, aquí estaba caminando y pasó a correr. Si queremos que la transición sea inclusive más suave, podemos estirar esto de modo que cuando él empiece a correr pase un rato como combinando ambas animaciones, que sería lo que pasaría acá. Este correr, pues aquí lo que va a pasar es que se va a empezar a repetir porque está en loop. ¿Y cómo lo ponemos en loop? Eso lo ponemos en loop a través de el mismo animación que descargamos. Acá tiene varios parámetros.
que vamos a empezar a configurar. El idle es loop, claro, cuando se acaba el idle debería volver a empezar. ¿Va a moverse en la rotación? No. ¿Va a moverse en la posición? No. ¿Va a moverse en XZ? Tampoco. Así que los marco todos con chulo, de modo que cuando él esté haciendo esto y termine, vuelva a quedar donde estaba. En el de correr, lo mismo, es loop, no afecta la rotación, no afecta la altura, pero sí afecta el desplazamiento XZ. Miremos qué pasa si le pongo loop, que va a correr y se va a devolver. Va a correr y se vuelve, corre y se vuelve, porque lo tengo un bloquear la posición, lo cual no tiene sentido. Aquí ya sí se puede mover libremente. Lo mismo aplicar. El de caminar también es loop, no afecta la rotación ni afecta la altura. Aplicar. Y ahora sí, cuando miramos la transición hasta este de caminar, bueno, pensé que me lo iba a poner acá, aquí sí me lo pone. Entonces aquí vemos que lo que él va a pasar es que va a empezar a repetir la otra animación. Y lo mismo acá, si yo pusiera este más para acá, que ya pues me muestra que es que se va a duplicar, ya va a empezar a llamar la otra de correr. Y ahí ya está. Ya teniendo esto definido, esto lo guardé, lo creé como una máquina de estados, igual como hacíamos en 2D. Y ahora viene a asignarle esa máquina de estados al personaje, aquí ya está, y ahora un script que nos permite controlarlo. Recuerden que aquí estoy diciendo que lo voy a mover a través de animaciones, no por código. Es decir, que el código solo nos va a servir para pasarle la información al animator. El animator es un componente, lo obtengo en el awake, y luego obtengo el eje Z con el input a getAxis vertical y se lo paso al animator. Y ya, eso es todo, o sea, no estoy haciendo nada más de acá. No estoy moviendo en ningún momento por código al personaje, pero cuando yo empiezo a caminar, él efectivamente va a caminar. Creo que aquí ocurrió un problema porque no me llamó el animator. Y sí, aquí hay un problema que ya voy a mirar qué pasó. Pondré el animator acá para ir viendo, pues para depurar cuál fue el error que acaba de ocurrir, que no lo encuentro. Viene el idle, del idle puede pasar a caminar cuando se cumple la condición velocidad. Bueno, vamos a darle y vamos a ver aquí en cuál animación se está quedando. Y no se está llamando nunca esta animación, pero yo creo que es porque si el componente animator estaba apagado, no había forma que funcionara. Ahora sí, ahí está en el idle y podemos moverlo. Ya aquí empieza a caminar o a correr. Entonces aquí, por ejemplo, voy a mover el joystick muy suavecito y puedo lograr que él camine. Pero si muevo el joystick fuerte, va a empezar a correr. Y miren que acá ya está resuelto el tema del desplazamiento, pero nunca tuve que programarlo, sino que lo estoy haciendo es con base en las animaciones. ¿Alguna pregunta hasta acá? Acá mientras corría noté un error, que el de correr tiene una rotación pequeñita. Si miran acá se está desplazando como para la derecha mientras corre. Normalmente eso es un error de la animación que pueden resolver simplemente descargando otra animación, pero podemos decirle que conserve la rotación original desde acá y miren que ya no se mueve. Le voy a dar a aplicar. El de caminar quizás tenga el mismo problema. Si parece que se va desplazando de acá un poquito, entonces acá lo mismo cambio la rotación por original. Ya sí está derecho, porque está rotando es con la rotación que tenía el cuerpo originalmente. Guardar y ahora sí vuelvo acá, entonces ya puedo caminar y puedo correr. Ahora sí está corriendo derecho. Puedo frenar, puedo nuevamente cambiar el joystick despacio y puedo caminar o puedo correr. Y aquí todo está completamente funcional. ¿Qué pregunta tienen hasta acá? Aquí lo podemos ver ya en el mapa. Tengo la otra cámara con más prioridad. Apago la cámara acá. Aquí se ve pues cómo se vería más o menos de lado la caminada y el correr.
¿Dudas? ¿Sí? ¿No? No, yo todavía no. Listo, súper bien. Bueno, ahora entonces vamos a probar también el del ataque. Y para el del ataque, pues si miramos la animación que descargué de ataque, vemos que es como si él tuviera un arma en la mano derecha. Entonces vamos a ponerle un arma en la mano derecha y esto lo hacemos aprovechando el mismo sistema de huesos. Voy a crear entonces un objeto que me sirva de arma, que va a ser un cilindro. Y esta va a ser el arma del personaje. Si la pongo como hija del personaje, simplemente lo va a seguir. Yo necesito ponerlo como hijo, pero de la mano. La mano donde está, pues abro los huesos, voy hasta la espina 3, que es la de más arriba del todo. Pues depende igual como haya sido hecho el modelo, pueden ser 2 o 3 espinas, 3 es muy normal. Voy hasta el hombro derecho, y luego voy hasta la mano derecha, pues que está acá, aquí esta parte no la necesito, aquí está. Hombro derecho, antebrazo derecho, y por aquí sí está la mano derecha, y le pongo el cilindro como hijo de la mano. Sería más o menos el truco. Pero antes de ponerlo como hijo de la mano, voy a ubicarlo como debería ir para que parezca que lo está sosteniendo él. Aquí no nos va a dar bien porque el personaje pues no tiene como dedos hechos para agarrar, pero algo como esto pues más o menos nos funcionaría. Y ahora sí lo pongo como hijo de la mano, y a la mano, para no tener que volver a buscarla como dice aquí paso por paso, pues le puedo poner un gizmo de estos, pues cualquiera de estos, y ya para buscarla solo le doy clic al gizmo y ya me trae hasta la mano. Ya cuando él está aquí, puede ser caminando o cualquier animación, él va a estar con la vara siguiéndolo. Y cuando yo le diga que ataque, igual va a funcionar. Vamos a verlo aquí un poquito para adelante caminando, y ahora voy a decirle que ataque, y ahí ataca con la varilla, y nos funciona pues bien la animación. Aquí vemos que está comportándose como esperaríamos que se comporte. Esta animación de ataque también hay que congelarle la rotación, porque si miran ahí me está rotando el personaje cada vez que pegaba. ¿Alguna duda hasta acá? Ahora voy a pasar entonces a algo un poquito más complejo, y es que nosotros podemos crear algo que se conoce como un blend tree. El blend tree nos va a permitir hacer una transición en animaciones, algo como esto, aquí está un blend tree, con el parámetro velocidad, y yo le podría agregar aquí 3 animaciones. Este nos va a quedar muy parecido a lo que acabamos de hacer. Y le voy a agregar acá el idle, acá el de caminar, y el último es el de correr. Y lo que nos indica es cómo es la transición entre una animación y otra, dependiendo del parámetro velocidad. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora podemos definir qué tanto influye una animación u otra. Porque yo puedo ponerle, bueno, primero entendamos esto para poder explicar qué es lo que voy a modificar. Esta curva de acá, el primero es idle. Idle es este triángulo del primer triángulo. Walking es el triángulo grande de la mitad. Y running es el triángulo del final. Cuando yo estoy acá, le estoy diciendo que se comporte un 70% en idle y un 30% caminando. Cuando está, digamos, por acá, le estoy diciendo que se comporte un 0% en idle, un 100% caminando. Por acá le estoy diciendo que se comporte 50% caminando y 50% corriendo. Pero como puedo mover estos parámetros, yo puedo poner este que está en 0, que el de caminar está en 0.25. Y ya si la influencia del idle es más cortica, porque la influencia del idle fue desde acá hasta acá. Este es un ejemplo de blend tree. Esto es, digamos, la lógica, pero queremos expandirlo para utilizarlo ahora con 2 variables, no solo con velocidad, y poder combinar movimiento y rotación a la vez, porque hasta acá solo tenemos un personaje que se mueve de frente. Voy a pasar de tema, que es el nuevo tema de Blend Trees. Antes de pasar de tema, ¿alguna duda del tema anterior? No, bien. Vamos acá, unos Blend Trees, ya lo hice, ya lo tengo creado por velocidad, y ya les explico cómo se configura. Voy a partir de uno
vacío para explicarlo como es de cero. Le di clic derecho, crear, blend tree. Este blend tree lo configuré como 2D Freeform Directional con dos variables que son la variable asociada a la rotación y la variable asociada al desplazamiento, que sería lo normal. Con el eje X yo estoy rotando y con el eje Z me estoy moviendo. Y esto aparece por defecto así vacío. ¿Qué es lo que viene ahora? Debo empezar a asociarle las animaciones. Miremos que acá tiene un valor X en 0 y Y en 0. ¿Qué significa eso? ¿Qué animación va a llamarse cuando no me esté moviendo, no esté moviendo el joystick para nada en X ni para nada en Y? Lo normal pues es que sea el idle. ¿Qué está? Listo. Y ahora acá voy a agregar otra, pero va a ser cuando no me esté girando y me esté moviendo un poquito hacia el frente, o sea, un 50%. ¿Y cuál vendría siendo esta? Sería la de caminar. Y ahora voy a crear otra que va a ser cuando está 0 en X, pero 1 en Y, quiere decir cuando estoy con el joystick 100% hacia adelante. Pero aparte de estas, pues puedo aprovechar otras que sean, por ejemplo, cuando me esté moviendo menos 1 en X y decir que este va a ser la de rotación, turn, hacia la izquierda, y cuando estén 1 en X y 0 en Y es porque estoy rotando hacia la derecha, o sea, turn right. Lo que nos permite esto es crear animaciones que no existían. Por ejemplo, acá yo solo tengo estas 5 animaciones. ¿Qué pasaría si yo quiero caminar y rotar a la vez? No tengo esa animación, pero miremos que este Blend Tree me permite crearla. Miren acá, cuando yo pongo el punto acá y le doy play, estoy caminando y rotando a la vez, a pesar de que es una animación que no tengo. Me disculpan, perdón un segundo. Volví, qué pena la demora, había llegado algo que había pedido.
Ahora acá, miremos que la ventaja es que esto me permitió crear una animación que no existía, que era caminar y rotar a la vez. Yo nunca hice esa animación. Lo que pasó es que como asigné esta animación de rotar y esta animación de caminar y esta de correr, él empieza a mezclar las tres animaciones para crear animaciones que no existían. Si yo le pongo ahora un poquito más para arriba, esto sería como que estoy moviendo el joystick más para adelante y un poquito, perdón, y un poquitico para la izquierda. Ahora me creo una animación que es como trotar y girar a la izquierda, o correr y girar a la izquierda, o correr girando muy rápido a la izquierda, que sería como por acá. Esas serían las animaciones que podemos ir creando gracias a la combinación. Y acá podemos ir viendo cómo influye una animación u otra en esto. Ya entendiendo este, pues ahora sí vamos a ver el que yo tengo configurado. Pues por facilidad ya lo traje aquí para no demorarme mucho. Y es este de acá. Si notan acá, yo ya tengo unas animaciones de caminar a la izquierda, correr a la izquierda, lo que se mezclan acá con otras igual. Pero si miran acá, perdón, de caminar a la derecha y rotar a la derecha, pero si miran, yo estoy utilizando en todas a la derecha, nunca utilicé izquierda. La razón es porque uno no necesita trabajar con las animaciones de izquierda y derecha cuando el personaje es simétrico. Puedo ahorrarme el espacio utilizando solo las animaciones de la derecha y no trayendo las otras para no gastar más recursos. Y acá le pongo espejo. Así que en el de girar a la izquierda es la misma de girar a la derecha, pero en espejo. Y cuando miramos acá, él efectivamente está moviéndose hacia la izquierda gracias al espejo. Ahora le estoy diciendo que cuando presione el joystick hacia atrás, utilice la misma animación de caminar, pero con velocidad, eso es velocidad de menos 0.75, así que ya camina. Yo no tenía ninguna animación de caminar y retroceder, pero no importa porque la crea. Aquí está, perdón, de retroceder y girar, pero él aquí la crea combinando estas. Ya teniendo esto, ¿qué nos faltaría? El script de movimiento, que nuevamente es muy sencillo porque el movimiento está siendo controlado por las animaciones. Aquí tomé el axis vertical y el axis horizontal, se los pasé a las variables forward y turn, que son las variables que configuré aquí en la máquina de estados. Y ya cuando le doy play, tengo un personaje que puede caminar, correr, trotar. O sea, aquí está el de caminar, que es moviendo el joystick pues suave, o trotar, que sería moviendo el joystick más o menos, o correr, moviendo el joystick del todo, puede retroceder, puede girar estando quieto, o puede caminar y girar a la vez. Aquí no me está dando bien el joystick. Como la cámara no lo está siguiendo, me toca pensar al revés de las direcciones, pero bueno, ahí está. Ahí está el de correr y girar a la vez. Y este es un control basado completamente en animaciones. El hecho de que la animación mueve al personaje es gracias a que tiene la Playroom Motion. Recuerden que si le quitan esto, entonces las animaciones se llaman, pero no lo desplazan. La Playroom Motion es el que nos permite que las animaciones efectivamente desplacen al personaje. Y este sería el ejemplo de controlado por animaciones. Como les digo, pueden tener controlado por script y enviar la información a las animaciones que no desplazan. Controlado por script puede ser por position o por rigid body, o puede ser completamente por animaciones, o un híbrido, en donde van rotando entre algunas animaciones que sí tienen movimiento, por ejemplo la del salto, y otras que no. Ya básicamente cada equipo decide de acuerdo a lo que se ajuste mejor a sus necesidades. Esto era todo por hoy. ¿Alguna pregunta antes de que terminemos? Igual la próxima clase sigo hablando pues de controles de personajes, pero esta era básicamente la clase de hoy. ¿Alguna duda? Recuerden igual que está la grabación de la clase.